Hola amigos de Radio Satelitevisión y Americavisión. Les saluda Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia y temática esotérica de España. Vengo a presentarles mi franja cultural llamada La Realidad Inasible. Es un placer compartir mis conocimientos en esta andadura cultural radial. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Estimados oyentes, hoy abordaremos el capítulo número 23 de La Realidad Inasible. El segundo de dos que hemos dedicado, como anuncié, que vamos a dedicar a grandes personajes femeninos de la antigüedad. En concreto, la semana pasada, es una edad casi contemporánea, pero en fin, hablamos de Agustina de Aragón. Y ahora vamos a hablar de otro personaje controvertido de la historia, que es la reina bereber Caína o Caena. Este personaje, genuinamente histórico, llamado Caína, el Cana, que en árabe significa la sacerdotisa, la divina o la maga, es el sobrenombre con el cual es conocida la reina Dilla, vocablo bereber con diversas variaciones ortográficas como Daya, Dailla o Damilla, que viene a significar gacela hermosa en su lengua, el tamazig. El mote de la vidente del Caína, que le dieron sus enemigos, probablemente haga referencia a que, antes que reina o adalid, fuera una sacerdotisa pagana, o quizá una profetisa hebrea, según los que opinan que profesaba esta religión. Los bereberes actuales la conocen como Dahilla al-Caína bin Yaragua al-Zanat, y también Yemma o Imma, que significa madre en hebreo, al-Caína, y son ellos quienes afirman que sus profecías las emitía en el lugar sagrado de la tumba del patriarca de los cenetes, el sepulcro de Medracén. Nacida hacia el año 645, según ciertas opiniones, pero sin que haya constancia documental alguna de ello, fue una reina guerrera, o más bien caudillo, bereber cenata de la tribu Yaragua, que combatió la expansión islámica en el norte de África durante el siglo VII. Como soberana de la citada tribu nómada, la de los Yaragua, se convirtió en la principal figura de la resistencia a la invasión árabe y musulmana en el territorio actualmente llamado Magreb, entre los años 683 y 702, partiendo desde su base en los montes de Laurés, al noreste de la actual Argelia. Mencionan las fuentes que era hija de Tatit o Matilla, Mateo, hijo a su vez de Tifán, Teófano, por lo cual queda constancia de su pertenencia a una familia bereber romanizada, presumiblemente cristiana, según unos, aunque tiene avisos de realidad el que pudiese ser pagana o incluso hebrea, como se apuntó. Precisamente, esos nombres de connotación semítica de sus ascendientes son usados por algunos como prueba, entre otras, de esta hipotética filiación religiosa. Según las leyendas transmitidas oralmente a través de los siglos, algunas de ellas recogidas en fuentes árabes traducidas al francés, se cuenta de ella que estuvo casada 2 veces, una con un eminente bizantino, a quien llamaban el griego, con quien tuvo a uno de sus hijos, a Yunani, y otra con un bereber con el que engendró a su segundo varón, cuyo nombre posiblemente era Ifrán o Efraín. Algunos historiadores afirman que también tuvo una hija llamada Genchela, por lo que serían 3 sus vástagos, aunque ese punto no queda muy claro. El que sí se conoce a ciencia cierta es la identidad de un cuarto hijo, este último adoptado, llamado Yalit ibn Yazid, un prisionero árabe acogido siguiendo las reglas bereberes de la protección, la llamada Anaya. Las fuentes la describen como extraordinariamente bella en su juventud, de abundante y larga cabellera negra que debía lucir al aire, característica esta que se solía atribuir a las hechiceras en el mundo musulmán. En efecto, sus enemigos llegaron a creer que Dihya podía predecir el futuro ante la lucidez y sagacidad que mostraba en el campo de batalla. En todo caso, se la supone una mujer muy culta que habría recibido una esmerada educación a la manera de los patricios romano-griegos, y al menos sabía leer y escribir, lo que no era poco, y hablar en latín y griego, amén de por supuesto en tamazig. Además era una persona resuelta e intrépida, pero por encima de ello muy reflexiva. También se la considera profundamente religiosa. Otra de sus facetas, como líder de uno de los pueblos que mejor montaban a caballo del mundo, de hecho, de cenata deriva la palabra jinete en español, es que presumiblemente era una avezada amazona, incluso sobre dromedario, un animal que muy a menudo utilizó, y quizás por ello conseguía imprimir aquellos desplazamientos vertiginosos a sus tropas. Los bereberes, en su propia lengua amazigh, en singular o imazigh en plural, son las personas pertenecientes a un conjunto de etnias relativamente autóctonas de África del Norte.
Se distribuyen desde las Islas Canarias y la costa atlántica continental hasta el oasis de Siwa, en Egipto, como puntos extremos occidental y oriental, y desde la costa del mar Mediterráneo al norte hasta el Sahel o zona esteparia que bordea el desierto del Sáhara como límite sur. El conjunto de las lenguas bereberes, lenguas amazigíes o tamazig, femenino de amazigh, es una rama de las lenguas afroasiáticas o camíticas. Su ADN es característico de la raza caucásica y por ello el color de piel que más abunda entre ellos es el claro. Pero, dado que su presencia en el norte de África se remonta hasta posiblemente unos 12.000 años antes de Cristo y como mínimo a 6.000, se cree que en la actualidad se han transformado en una etnia mixta de caucásicos y pueblos de África subsahariana. Etimológicamente, el vocablo bereber procede de la adaptación árabe barber, del término griego bárbaros, mientras que la autodenominación usada por ellos, imazigh o amazigh en singular, significa hombres libres. Más avanzada la antigüedad, los helenos acabaron denominando libios a los bereberes, al igual que los fenicios, mientras que los egipcios los nombraban masasoas, el nombre de una tribu bereber cercana a sus tierras, y los romanos los bautizaron como numidios o mauritanos. Los europeos medievales en general los conocían como moros o mauros, nombre que terminaron por aplicar a todos los musulmanes del norte de África. Los diversos estados independientes establecidos durante la época prerromana, o lo que es lo mismo cartaginesa, fueron unificados al término de la Segunda Guerra Púnica en uno solo, la Numidia, por el que fuera uno de los más importantes generales de Aníbal, el rey bereber Masinisa, posteriormente aliado de Roma. En cuanto a la etnia cenata, en berebere Isnaten, es el nombre que recibió un grupo de pueblos bereberes, sobre todo durante el periodo medieval. El historiador y viajero del siglo XV, Ibn Khaldun, relata que fueron una de las 3 grandes confederaciones bereberes musulmanas de la Edad Media. Añadió que estas tribus, que eran a la vez nómadas y sedentarias, así como constructoras de ciudades, se concentraron en el Magreb Medio, la actual Argelia. Por esto llamó al Magreb Medio el hogar de los cenata. Llegaron a fundar varios reinos en Fezzan, Kairouan, Garama, Yerma, Tremecén, etc. Su idioma, el cenatí, era una variante del bereber. Una rama de estos cenatas era la que en tiempos de Egipto faraónico ya llamaban pueblo de los garamantes, habitantes de la Garamántica, que tenían por ciudad principal Gadamés. En ocasiones se mostraron rebeldes a los regímenes de varios faraones y con sus caballos y carros de guerra sembraron el terror en Egipto, Cirenaica y Tripolitania. Estos denominados garamantes eran sedentarios, al contrario que otras ramas de los cenatas que vivían al modo trashumante. Los de la Numidia constituían el grupo de los guétulos y en la Mauritania la de los llamados en propiedad mauritanos o moros. Se entiende que, hasta la irrupción del Islam en el siglo VII, los cenatas fueron principalmente paganos, aunque no con exclusividad. El contacto de los cenetas con la cultura del antiguo Egipto explica el que construyesen varios monumentos en el Magreb que se quieren asemejar a las pirámides, tal cual se observa en las tumbas de Megasén o los Yedares. Con respecto a los de Yedrawa o Yaragua, estos constituían una particular rama del árbol de los cenata, en este caso de carácter nómada, tuareg, que tenía como base principal de recogida el territorio de los montes Aures en el Magreb oriental, concretando el noreste de Argelia, aproximadamente. En la época del Imperio Romano, los bereberes ya milenariamente ubicados en el norte de África practicaban el comercio y la agricultura, aunque también existían importantes grupos de ellos que eran nómadas. Llegaron a obtener la ciudadanía romana en tiempos de Séptimo Severo. Este fue un emperador romano de orígenes bereberes nacido en la ciudad de Leptis Magna, en Tripolitania. Todo indica que, en aquel tiempo, los Isnatén de Tripolitania, Libia, Cirenaica, Numidia y la provincia romana de África, el actual Túnez más o menos, eran buenos cultivadores de viñedos y olivos. Pasados los años, en las postrimerías del Imperio Romano de Occidente, allá por finales del siglo V, todos estos territorios caerían en poder de los vándalos, cuando este pueblo germano irrumpiese en el norte de África tras atravesar el estrecho de Gibraltar. A su vez, posteriormente, los vándalos serían desalojados de Túnez, gracias primero a la rebeldía de los bereberes de la tribu llamada Bani Ifren y otras, y sobre todo a la reconquista llevada a cabo por el general Belisario en el año 533, quien recuperó las provincias africanas para Justiniano, emperador de Bizancio, es decir, del Imperio Romano de Oriente. Los bizantinos restablecieron la administración y economía de corte romana que habían sido destruidas por los pueblos vándalos, implantando asimismo la ortodoxia cristiana en el plano religioso. Mas esta restauración, ya sabemos, no se prolongó mucho en el tiempo.
Entre el año 642 y 669 después de Cristo tuvieron lugar las primeras expediciones militares árabes en el Magreb al objeto de la propagación del Islam. Estas incursiones lanzadas desde Egipto ya islamizado se produjeron bajo la iniciativa local, pero una vez trasladada la sede del califato de Medina a Damasco, los omeyas se convencieron de la necesidad estratégica de dominar el Mediterráneo con un especial esfuerzo inicial contra las regiones de África del Norte. Fruto de este empeño, en el 665 los musulmanes conquistaron la ciudad bizantina de Susa, cerca de Cartago, Túnez. Y en el año 670, un ejército árabe a las órdenes de Uqba ibn Nafi al-Fihri, sobrino del gran general de Mahoma, Amr ibn al-As, fundó la ciudad de Kairouan a unos 160 kilómetros al sur de la actual Túnez y la empezó a usar como base de operaciones. Sería la primera metrópoli islámica de la región, con diversas funciones como la de ser plaza militar importante, centro educativo y religioso de primer orden, y posteriormente la capital de la provincia de Ifriqiya, la antigua provincia romana de África. La nueva fe, en sus diversas formas, penetraría poco a poco en casi todos los segmentos de la sociedad, trayendo consigo, aparte de los ejércitos, a sabios, místicos y artistas, y en gran parte infiltraría las prácticas tribales locales, complicando y fragmentándolas por lealtades a las nuevas normas sociales y expresiones políticas. No obstante, la islamización y la arabización de la región eran complicadas y siguió un largo proceso con revueltas de carácter social, tan profundamente enraizado y radicalmente opuesto a los nuevos órdenes como las que representaba el viejo matriarcado berebere. Los árabes tardarían casi 30 años en conquistar la región y pasarían después otros 300 arabizando el Magreb. El mencionado Uqba, por ejemplo, fue poco piadoso con las poblaciones locales. Les impuso impuestos muy fuertes, aprovechando que eran enemigos de la fe, al objeto de permitirse mantener un poderoso ejército, además de usar el terror como práctica para mantener pacificados a los bereberes. Fue también una época de continua lucha de los musulmanes con los bizantinos, que fueron apoyados puntualmente incluso por los visigodos de Hispania, sus seculares enemigos, y por las confederaciones tribales bereberes dirigidas por un tal Qusayla, Casilius, que había sido elegido como su embajador. El sucesor eventual de Uqba, cuando éste fue destituido, Abu al-Muhajir Dinar, continuó con la política de expansión hacia el oeste, para ocupar el territorio que venía a constituir hoy día Argelia, y para su propósito hubo de esforzarse en lograr una concordia con el gobernante citado, que en esos momentos congregaba en su torno a una amplia coalición de tribus bereberes cristianas, o al menos romanizadas, aunque continuasen practicando el paganismo. Mas este Qusayla, que gobernaba a su pueblo desde la ciudad ahora llamada Tremecén, acabó convirtiéndose al Islam siguiendo el ejemplo del propio Muhajir, en realidad un esclavo liberto de origen presumiblemente griego o copto, el cual trataba a los no árabes con idéntica prevalencia que a estos. El nuevo emir invitó sorprendentemente a Qusayla a reunirse con él en su campamento y al parecer le convenció para que adoptase el credo islámico y se uniese a su ejército con la promesa de plena igualdad con los árabes. La razón por la que al-Muhajir tuvo éxito en la conversión de Qusayla se especula que fuese que él mismo se había convertido, con lo que quizás disolvía cualquier posible prejuicio que pudiera haber tenido el bereberi. Abu al-Muhajir era un maestro de la diplomacia e impresionó mucho a su aliado no solo con su piedad, sino con su alto sentido del respeto y la etiqueta. A partir de ahí, las fuerzas de Qusayla colaboraron con las musulmanas durante los siguientes 7 u 8 años. Sin embargo, Abu al-Muhajir, por orden del califa, fue sustituido a la fuerza por Uqba ibn Nafi, quien recuperaba el cargo de emir y que tras encarcelar al gobernador saliente, trató a Qusayla y sus hombres con el mayor desprecio. El converso bereber, engañado y enfurecido, decidió cambiar de bando e iniciar un acercamiento a los bizantinos, que continuaban resistiendo en la ciudad de Cartago. En su última expedición, que llegó hasta la costa atlántica, al regreso del ejército desde Marruecos, Uqba licenció a parte de sus tropas, retornando hacia su base de Kairouan con únicamente unos 3.000 hombres y además ya extenuados por la larga campaña. En el camino de regreso, los de Qusayla, unidos a las fuerzas bizantinas, organizaron una emboscada. El ejército cristiano bereber de unos 5.000 efectivos derrotó a los árabes y acabó con Uqba en la batalla de Tejuda, aldea cercana a la ciudad de Béstera o Biskra, en el año 683. Se da la circunstancia de que no solo el emir perdió la vida en ella, también su prisionero, Abu al-Muhajir, que iba en la expedición, y 300 guerreros árabes. Qusayla tenía ahora el dominio indiscutible del norte de África y marchó sobre Kairouan en señal de triunfo. Como resultado, los musulmanes fueron expulsados de la región durante los siguientes 5 o 6 años.
En esta batalla de Tejuda capitaneó la tribu de los Yaragua por primera vez la valerosa Caína. Es en ese momento cuando este personaje entra en la historia. Para entonces debía ser ya mayor, además de viuda. Según Ibn Khaldun, podía tener ya 67 años o por lo menos 65, y hasta ese momento no había ejercido cargo político notable, sino principalmente funciones de sacerdotisa, aunque eso sí, pertenecía a una familia distinguida dentro del clan. Y desde luego debía mantenerse en muy buena forma física, como para, a partir de ahí, conducir militarmente a su pueblo, un pueblo nómada, no olvidemos, casi siempre en movimiento, los siguientes 20 años. Hasta un lustro después de la batalla de Tejuda, no pudieron los árabes enviar una expedición a la zona a fin de recuperar Kairouan, y mientras los bizantinos aprovecharon para reforzar sus ciudades y Kusaila, que ejercía a modo de rey independiente, organizaba un embrionario estado bereber que ocupaba gran parte del Magreb Medio. Pero en el año 688, un ejército musulmán dirigido por Zuhair bin Qais al-Balawi consiguió recuperar la ciudad y luego derrotar a las tropas de la coalición bizantina y bereber dirigidas por Kusaila, muy inferiores en número, en la batalla de Mamma, Mems, aldea situada entre Kairouan y Laribus, Tunisia, donde el líder bereber muere y su ejército es dispersado, resultando muy castigada su propia tribu, la de los Auraba. Como consecuencia de esta victoria se restablece el poder islámico en Ifriqiya. Tras la muerte de Kusaila, los bereberes cenatas proclamaron como líder de la coalición a la comandante en jefe de los Yaragua, Diya al-Qaina, para que capitaneara a partir de entonces la resistencia a Amazigh, y desde luego no los iba a defraudar. Asesinado al poco tiempo Zuhair bin Qais en una emboscada bizantina, fue sustituido por el valí de Egipto, Hassan ibn al-Numan. Con el fin de someter definitivamente a los bereberes del Magreb oriental y central en general y a los de la provincia de Ifriqiya en particular, se dice que este gobernante avanzó al año siguiente con una fuerza de 10.000, 20.000 según otras fuentes, hombres, hacia la región de los montes Aurés, donde se concentraban las fuerzas de Caína. Quizás se tratase de solo un destacamento, y no del grueso del ejército musulmán, pero el caso es que estas fuerzas que enviaban contra ella fueron barridas en la batalla que se libra cerca del Wadi Niskiana, próximo a la localidad llamada Genchela. Es el primer combate que dirige personalmente y la victoria resulta aplastante. La reina Diya se había convertido en un grave problema para los califas de la dinastía Omeya. En los siguientes años, Ibn al-Numan se ve obligado a maniobrar y combatir dando la espalda a uno u otro enemigo, bien a la coalición bereber cenata al oeste, bien a la exarquía bizantina con sede en la inexpugnable Cartago al este, y no logró afianzar sus conquistas. Por fin se produce, en el año 693, la batalla definitiva en Mesquiana, localidad cercana a el Bugagi. Es conocida también como Batalla de los Camellos. El ejército árabe resulta diezmado y el abrumador triunfo, más otras victorias menores, permiten a Diya recuperar todo el territorio, incluida la capital de Kairouan, que vuelven a tomar los bereberes. Los musulmanes se ven obligados a retroceder hasta más allá de la Tripolitania, hasta su base segura de Barca en la Cirenaica. Pasarán otro par de años antes de que los árabes se recuperen y vuelvan a la carga. Efectivamente, 5 años antes del final del siglo, Hassan ibn al-Numan avanza hacia Cartago con un formidable ejército de 40.000 efectivos. Los omeyas consideran que ya es hora de acabar con la oposición en la zona y para ello deciden centrar su lucha contra los bizantinos e ignorar de momento a la confederación bereber. Cartago, medio indefensa por la retirada de tropas para socorrer otros frentes donde la seguridad del imperio se encuentra comprometida, es tomada al asalto. Entretanto, Diya, que cuenta con fuerzas insuficientes como para enfrentarse en una batalla campal a los maometanos, inicia una guerra de guerrillas en el Aurés. 2 años después, la flota y el ejército bizantinos consiguen recuperar la capital, pero por poco tiempo. En el 698 Cartago se pierde definitivamente y la ciudad es destruida hasta los cimientos por segunda vez en su historia, esta vez de forma irreversible. Bizancio pierde su provincia africana. La coalición de los cenetas bereberes se queda sin aliados y Diya al-Qaina se ha de enfrentar de tú a tú con el emir de los omeyas y sus miles de aguerridos veteranos. Enfrascada en esa guerra de movimientos y desgaste, Diya toma entonces una decisión muy desacertada, según algunos mal aconsejada por sus colaboradores, que convencidos de que los árabes marchaban a su territorio atraídos por las riquezas agrícolas del mismo, plantean practicar una táctica de tierra quemada. Podía ser una solución aceptable para los tuaregs, ganaderos trashumantes como sus Yaragua, pero los sedentarios cultivadores de la costa fueron hostiles a tal práctica, según comenta por ejemplo Ibn Khaldun.
abandonando así a Caína y enviando emisarios a Hassan ibn al-Numan para pedirle que interviniera en su defensa. Por otra parte, desde hacía tiempo, el hijo adoptivo de Diyya, Yalit, informaba en secreto a los árabes sobre los futuros movimientos de los bereberes, desbaratando así el factor sorpresa. En el año 701 se produce una nueva importante batalla en la localidad de Tabarca, en la costa de Túnez, conocida ya entonces por sus fondos submarinos coralinos. Se bate Diyya en esta ocasión contra las tropas de Musa ibn Nuqayr, y desde luego sus planes estratégicos son magníficos, pero sus enemigos parecen estar al corriente y se anticipan. El resultado del combate es incierto, pero los guerreros cenetas se ven obligados a retirarse y los musulmanes, muy superiores en número, inician una campaña de persecución y acoso hasta su acorralamiento y aniquilación final. A partir de aquí resulta complicadísimo el saber dónde ocurre la última batalla, la derrota final de las tropas de Caína y su muerte. Las fuentes, incluso antiguas, no digamos el galimatías que encontramos en Internet, no se ponen de acuerdo. Lo de menos es que no sepamos a ciencia cierta si esta se produce en el 690, hay quien lo afirma, con lo que toda la cronología que hasta ahora a duras penas se ha ido narrando se vendría abajo, o en el 703. Lo peor es que muchos llegan a dudar de su existencia real o de que incluso fuera una mujer. ¿Cómo iba a serlo para ciertos impenitentes machistas sostenedores del patriarcado, que a menudo han escrito la historia de la humanidad bajo su tendenciosa óptica? Pues yo personalmente me quedo con el dato de su muerte en el 702, el 9 de octubre, apunta alguno, y sobre el lugar paso a exponer dos versiones que me gustan y encuentro más probables. Una es que la batalla final se produce en Metarfa, Argelia, en el lugar que luego ha sido llamado Bir al-Caína, o oasis de la Caína. La otra es que se refugia en el anfiteatro del Jam, Túnez, uno de los coliseos más grandes construidos por los romanos, situado en la ciudad del mismo nombre, donde queda cercada por sus enemigos y resiste por un tiempo. En la vigilia del último combate, cuenta Ibn Jaldún, Caína habría pedido a sus dos hijos que se pasaran al bando de sus enemigos, se aliaran con ellos y se convirtieran al Islam si era necesario. Y así lo debieron hacer, pues tiempo después, el emir Hassan nombró, tras la conversión de estos a la fe de Mahoma, al hijo mayor gobernador de Laures y al otro hijo jefe de las milicias bereberes, que desde entonces fueron auxiliares inseparables del ejército árabe. Las circunstancias de la muerte de Diyya son también controvertidas. Según unas versiones murió combatiendo, para otras fue capturada y al poco se suicidó con algún veneno que portaba oculto, y según algunas más fue decapitada y su cabeza llevada al califa Omeya, residente en Damasco. Ciertamente esta última es compatible con las dos anteriores. Es muy improbable la edad que tendría su muerte, señalada por algunos cronistas musulmanes, entre ellos el propio Ibn Jaldún, un señor que decía muy pocas tonterías, de entre 127 y 135 años. Parece bastante exagerado el dato, pese al topicazo de que los antiguos vivían mucho menos que nosotros. Es cierto que la media era muy inferior a la actual, debido sobre todo a la mortandad infantil, pero en el caso de los individuos sanos que conseguían sobrevivir, esto no es así, no hay más que estudiar la biografía de los personajes famosos de la antigüedad. Ya sea el año de su muerte, el 702 o el 703, o incluso ese 690 que también se maneja, y teniendo en cuenta que la fecha de nacimiento es todavía menos conocida, parece que sí hay acuerdo en que seguramente tenía entre 85 y 87 años cuando cae en la lucha. Y nadie se imagine una ancianita con su andador y pañal, estaba en pleno uso de sus facultades mentales y físicas. En su memoria se compusieron muchos cantos para recordar su existencia, algunos de ellos todavía perviven, y también en su memoria el mayor grupo musical de Batna, en el Aurés, se llama Al-Caína, en la villa de Bagaya, su capital, provincia de Genchela, donde algunos dicen que hay ruinas del Palacio de la Reina. El presidente de la República de Argelia inauguró en 2003 una estatua en su recuerdo. Uno de los aspectos más llamativos de su leyenda, que ciertos sectores del feminismo radical, un tanto miopemente, dicho con todo respeto, pretenden airear, es el de su supuesta promiscuidad, como ejemplo de virtud liberal, dado que se maneja cierto mito de que llegó a disponer de un harén de más de 400 hombres para su uso íntimo personal. Aunque no tengo pruebas en contra de ello, mi sentido común y un mínimo de erudición me dicen que tal afirmación es un verdadero disparate. Para empezar, por razones económicas y logísticas, un harén de esclavos sexuales de tal magnitud estaba a disposición en aquella época de muy pocos individuos, algo así como los futuros califas de Bagdad o de Córdoba, el emperador de Bizancio o el de la China, u hombres extraordinariamente ricos, no desde luego al alcance de una caravanera Tuareg capitana de una tribu de unos pocos miles de almas. Si aún me hubieran dicho que disponía de un harén de 4 hombres, quizás me lo hubiera tragado más fácilmente. Pero tampoco.
En primer lugar, porque se trata en sus orígenes de una sacerdotisa o profetisa, muy probablemente pagana o cristiana, quizás hebrea, que miraría con mucho respeto todo lo relacionado con el sexo. Segundo, porque se sabe que estuvo casada sucesivamente, no simultáneamente, con 2 hombres de los que se conoce al menos el rango y la patria de procedencia. Y porque, además, se cuenta que no hacía esclavos, al contrario, solía liberar a sus prisioneros. La idea de un harén, si figura en alguna fuente escrita, sepamos que todas ellas procedían de sus enemigos, no se conservan textos cenetas de esa época, que citarían tal ocurrencia no precisamente para prestigio del personaje, sino bien al contrario, teniendo en cuenta el tipo de sociedad que conformaron aquellos, que quizás vieran con buenos ojos, por supuesto no todos, los serrallos propiedad de hombres, pero en absoluto al revés. Puestos a calumniar, es mucho más verosímil otra fábula que se cuenta de ella, que su hijo adoptivo, Yalit ibn Yazid, aquel que la estuvo traicionando durante los últimos años de su vida, en realidad estaba amancebado y ella, ya viuda, enamorada de él. Me cuesta trabajo creerlo ante los más de 30 años que posiblemente le sacaba, pero aún tiene un pase. De hecho, una de las teorías sobre su muerte es que fue precisamente este quien la asesinó, apuñalándola durante el sitio del anfiteatro del Yem. Chismes aparte, todos los historiadores la consideran como una gran luchadora por la libertad de su pueblo y líder indiscutible de la resistencia bereber contra la dominación del Islam. Caína incuestionablemente fue una extraordinaria mujer que destacó por su valentía y su gran capacidad militar, pero que una vez más, debido a su condición femenina, fue olvidada por una historia hecha por hombres y para hombres, y que quizás en estos momentos se esté intentando tergiversar algunos aspectos de su biografía por intereses de índole ideológica. Sirva esta crónica para recuperar la gesta real de esta sorprendente dama. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado. Amigos de Radio Satelitevisión y Americavisión, les anuncio mi franja cultural llamada La Realidad Inasible, producida y conducida por Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia y temática esotérica de España, ha finalizado. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Hasta la próxima semana en el día y hora que anunciará la emisora. Hasta luego, buena semana.